El ego es el que te coquetea para que botes el tapete y la toalla, ¿no? O sea, tirar la toalla es el ego. Pero sí he atravesado periodos de burnout. Y dirás, Mm. ¿cómo burnout? Si eres practicante de yoga, el yoga es para traerte paz. O sea, conozco maestros que definitivamente se han decidido por salirse de la enseñanza. Muchas veces salirse del camino también es el camino. Pues por lo pronto la toalla no la ando tirando. La ando cambiando. La ando cambiando, llenar el cuenco de nuevo, porque si no está ese cuenco lleno, se va a vaciar, vaciar, vaciar y pues entonces te quedas completamente drenado. Cuando empiezas a sentir que haya un burnout, es un buen momento para dejar de ser el profe y convertirte otra vez en el alumno. Chismasen es esto. Chismasen se convierte en lo que pasa después del tapete. Y lo que pasa después del tapete tiene que ver con el amor, con la aceptación, con el afecto. Bienvenidos a Chismásana. Lo que se habla después del yoga. Oye, Yair, ¿alguna vez en todos estos años que tienes de enseñanza como maestro de yoga, te ha cruzado por la mente tirar la toalla, enrollar el tapetito y decir, cierro el changarro, bye? Vais. Sí. Sí, yo creo que esto, mira, hasta me está sudando la mano. No suelen sudarme las manos, pero sí, sí, sí creo que lo he pensado, no por una etapa larga, no por mucho tiempo, no al grado de realmente intentar hacerlo, pero sí. Me gustaría iniciar justamente parte de este episodio contando, Vero, que tirar la toalla, más que pensarlo como un despido, un hasta nunca, tiene que ver más con esta sensación de un vacío, de un momento que no tiene que ver solamente con la enseñanza del yoga, sino que tiene que ver más con algo personal, con algo que está ocurriendo en el entorno. Por ahí, claro que lo leía en la IA, con nuestro primo el chat GPT. Sí, es nuestro amigo, ya les contaremos de él. Pero leía justamente que no es solamente el hecho de pensar que es un fracaso, que no es el hecho solamente de pensar que es un momento en el que te quieres olvidar para siempre. Más bien, es una situación incómoda y a mi parecer, creo que en el abanico de las actividades que realizas, cuando hay algo que sabes que fácilmente puedes soltar, es cuando se te antoja un poco soltarlo. Fue lo que a mí me sucedió y sí, ya te contaré un poquito, ya les contaremos un poquito de en qué momento sucedieron y por qué razones o cuáles fueron las razones por las que creo que me sucedieron. Sí, es que yo creo que también la enseñanza del yoga es no solo energía física, porque te estás moviendo, sino es mucho de energía emocional para contener un grupo y todo lo que sucede ahí. Y a veces yo creo que eso es muy exigente, como cuando dices tú que estamos atravesando por cosas, pues, de la vida. Entonces, ¿cómo lo has atravesado tú o cómo lo has experimentado en esos momentos que dices, bueno, me está pasando esto en mi vida personal, pero tengo que ir a sostener a lo mejor 20 almas que a lo mejor también tienen sus propias historias? Wow, me gusta mucho la pregunta. Hay dos etapas en mi vida donde, y sí lo pensé, donde sí lo sentí, y curiosamente quienes han practicado conmigo, quienes me conocen, quien no ha practicado conmigo, pero ha echado chismásana conmigo, eh, vas a verlo. Hace 3 años tuve un ligero cuadro de depresión, no diagnosticado con psicólogo ni con psiquiatra, pero al menos así lo sentía. Tuve charlas con amigos psicólogos y sí, me mencionaron, bueno, todo indica que es un cuadro de depresión. En ese momento no tuve la gana de tirar la toalla. En realidad creo que mi ancla, mi sustento fue la enseñanza de la práctica de yoga. Pero cuando sí tuve esa sensación de soltar el tapete fuera de mi camino, cuando sentía mucho la necesidad de ser escuchado, de ser abrazado y no lo encontraba. Mm. Y me acuerdo de ese momento y por supuesto que me sensibilizo porque no sé si es un fenómeno, Vero, no sé si es una sensación volátil, pero es esta
sensación con la que de pronto te despiertas y dices, hoy tengo ganas de que me escuchen sin que me juzguen, pero sabes que tu chamba es ir a enseñar y no tienes la oportunidad muchas Ujú. veces de decirle a los alumnos lo que está pasando, lo que estás sintiendo y que quieres que te escuchen. No sé, creo que es más como una condición también incluso personal. Sí, yo creo que también tiene que ver con la idea que a lo mejor nos compramos de que ser maestro de yoga es mostrarte invulnerable. Y eso está bien cañón, porque pues realmente pues pasamos por cosas que cualquier humano pasa y a lo mejor hemos aprendido herramientas que pues nos ayudan a transitar, pero pues a veces la vida nos rebasa. Y entonces pues no, a lo mejor no va a ser el momento abrirte a totalmente a todos los alumnos, pero a lo mejor habrá algunos que son amigos también y pues yo creo que ahí sí hay la chance del apapacho, de pues llorar incluso, como que esa parte sensible también es lo bonito de la práctica, mostrar que el hecho de ser maestro de yoga no significa que tengas la vida resuelta, ni que ya lo tienes todo masticadito y a la perfección, sino que pues eres un ser humano que también transita todo eso. Y entonces yo creo que esa es como la mayor chamba en medio de todo este cotorreo de compartir la práctica, porque digo, yo en mi caso, mi intención de compartirla fue porque me ayudó muchísimo y fue un salvavidas en un momento también difícil de mi vida. Y entonces, así como fue un salvavidas para mí, dije, bueno, yo creo que le puede ayudar a otras personas, pero a lo mejor pues no te conviertes tú en el salvavidas, das la herramienta a otros. Eso es yo creo que también lo que nos cuesta a veces distinguir un poquitillo ahí en el tema de enseñar y seguir siendo humanos. Justo escuchándote me haces en recordar el otro momento en el que yo llegué a pensar que era momento de soltar la toalla. Cuando hay una cuestión bien interesante y seguro se van a identificar muchos de los que nos están escuchando y viendo, que son maestros, pero también hay momentos en la vida donde te pasa una y otra y otra. Y ojo, voy a hablar desde la parte yogi. El ego es el que te coquetea para que botes el tapete y la toalla, ¿no? O sea, tirar la toalla Ujú. es el ego. Ahorita que te escucho completamente, yo te decía al inicio, la pregunta que me hacías, ¿en qué momento te ha despertado esta gana de soltar, tirar la toalla, soltar el tapete? Te decía, una, cuando yo siento la necesidad de ser escuchado, cuando tengo la necesidad de expresar y no sentirme juzgado. Vaya, dejar de ser el profe y que pueda ser el humano que tiene una necesidad, esa es una. Y la otra parte o la otra forma o el otro momento en el que me ha pasado es cuando una y otra te pasan en consecuencia en situación con tu enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se te sale a media clase un alumno, hace mucho que no pasa, cuando un alumno te brinca y te medio quiere tratar mal, cuando un alumno, o un grupo de alumnos muestra una inconformidad con lo que les enseñaste y además de eso, te cancelan una clase. O sea, vaya, estoy hablando de algo dramático o telenovelesco, ¿no? Pero Ujú, realmente a veces en esos momentos, sí, si tenemos así de paciencia ujú. y le sumas toda la llovizna de cosas, sí hay momentos. Y lo decíamos nosotros antes de crear de hablar de este episodio y crear todo esto, decíamos Ver y yo, ¿realmente sí te ha pasado así que digas, sí, 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 a la fregada? No, Ujú. en realidad no. Ajá. Yo quiero escucharte que me cuentes tú, pero yo digo, en realidad no. Solo ha sido como el pensamiento que me duran 3 segundos y luego digo, bueno, 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 pero me acuerdo todo lo bonito. ¿A ti cómo te ha pasado? ¿Cómo ha sido para ti? Yo creo que no tanto de tirar la toalla, pero sí he atravesado periodos de burnout. Y dirás, Mm, ¿cómo burnout? Si eres practicante de yoga, el yoga es para traerte paz. Pero ciertamente, bueno, cuando la dinámica cambia, cuando compartes, y además pues tienes que llevar tu vida, tu práctica, tarara. Y pues era una ocasión que estaba atravesando por un tema muy difícil, por la salud de mi mamá, que estaba muy mal, casi moría, tarara. Creo que ya lo he contado en otros episodios un poquito. Y entonces estaba en el hospital y estuvo mucho tiempo en terapia intensiva. Y era pues, ok, pues va, ve al hospital, pero luego te vas a dar clase y tal. Y todo el remover emocional era muy duro. Entonces fue una época que me sentía como en piloto automático, como cero creatividad y dando como que, bueno, la clase que ya me sé de memoria, ta, 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 ta. Y curiosamente empezaron a ir menos alumnos, entonces eso como que también me agüitaba y era como ese círculo vicioso de que pues mi energía a lo mejor estaba impactando en eso, pero pues también me estaba sintiendo así. Y no fue tanto como que quiero dejar el yoga, sino pues era un momento que me sentía muy rebasada en lo que estaba sucediendo en mi vida y
pues seguía compartiendo. Por el otro lado, el año pasado, atravesé también una situación intensa de una ruptura y ahí creo que fue mi gran salvavidas, porque había días Ah, que no al tenía nada de revés. ganas de hacer nada, ni ejercicio, así como de levantarme, comer papas y la nieve, así como en las películas. Pero el hecho de tener que ir a dar clases de yoga era, ok, te tienes que levantar, salir y era como dicen por ahí, una lloradita y a seguirle. Entonces iba en el carro, Dos lagrimitas y ajá, comenzamos. y llegaba al estudio y era como un momento de que ya no era yo y era como compartir y para mí me sirvió muchísimo porque me permitía seguir estando activa cuando no tenía nadita de ganas de estar activa y de compartir cosas que de repente yo empezaba también como a leer por el tránsito que estaba pasando personal y compartirlas con los demás y resultaba que pues muchos pasaban por cosas similares y era como, ah, bueno, ok. Y entonces ahí siento que fue esa gran, también salvavidas o esa tablita de salvación en ese periodo. Entonces ha sido como desde las dos trincheras un poquito, pero Perspectiva. así como que decir, "Ah, ya lo aviento, vais", no. Eh, Conozco maestros que lo han hecho. O sea, conozco maestros que definitivamente se han decidido por salirse de la enseñanza. No sé qué tiene que pasar realmente en la vida de estos profes que decidan salirse. La única persona de la que me enteré, con quien trabajé, y que la adoro, nunca me dijo el 100% de la verdad, pero me dijo que había pasado algo en el proceso de su enseñanza posterior a los módulos de certificación que comenzó a dar, no sé si una o dos generaciones, y que se había dado cuenta que el yoga no era como se lo habían pintado. Entonces aquí a mí me entró una duda, que a ver si luego podemos echar llamada e invitarla, pero a mí me entró la duda y yo digo, creo que para que alguien pueda soltar la práctica, la enseñanza, Mm. perdón, y para que alguien decida votar el 100%, o sea, el 100%, debió de haber sido algo muy fuerte o debió haber sido algo que no se enraizó tanto que por eso fue fácil soltarlo. No lo sé. Por ahí, ahorita me suena una frase que escuché algún tiempo y que decía, muchas veces salirse del camino también es el camino. Mm, Ajá. Y porque aparte, pues de ser guías o facilitadores de la práctica, pues también somos practicantes. Entonces, a lo mejor en esos lapsos de la vida, pues tu propia camino espiritual te pide, apártate un ratito de eso y tienes que ahondar en otras cosas. Creo yo que puede ser por ese lado. Y por el otro que también, según mi maestro, dice, si está en tu karma, ahí va a estar porque te toca. Entonces yo creo que también son como esas dos pequeñas aristas de cosas que pueden suceder en esa parte del camino. Digo, a mí me encantaría enseñar por muchos años, no sé si toda la vida, la vida me irá indicando a ver qué pasa ahí, pero pues por lo pronto la toalla no la ando tirando, la ando cambiando. la ando cambiando. No, yo creo que sí, en eso, ahí más bien mira, está interesante eso de cambiar la toalla. Sí, En ese caminito sí he descubierto como cosas que a mí me funcionan cuando me siento muy drenada, porque sí es la demanda física y la demanda energética y emocional, sí es verdad de un maestro de yoga. Y entonces he descubierto que me tengo que dar espacios, no solo como en mi día a día, sino, por ejemplo, una vez al año me voy a un retiro de yoga y es como mi regalo y sigo practicando yoga, ¿no? Dices, pues si quieres vacaciones, no practiques, pero para mí es el hecho de que alguien me guíe y yo así como que no voy a pensar qué hacer, me van a decir que haga, ¿ok? jalo. Jalo. Y es también como ese apapacho para mí interno. O, por ejemplo, a veces que he ido a ceremonias de introspección, de otras cosas, es como, híjole, a ver, así estoy ahí, esto necesitaba, como llenar el cuenco de nuevo porque si no está ese cuenco lleno, se va a vaciar, vaciar, vaciar y pues entonces te quedas completamente drenado. Me vienen a la mente dos aspectos de cómo funcionamos los seres humanos y más cuando estamos enseñando cotidianamente clases. Hay una frase que Vero y yo hemos compartido de pronto en clases o en reuniones o en retiros y decimos, cuando empiezas a practicar yoga, hablando de los practicantes, te engolosinas y te pones bien atascation hasta la coronation de la cabeza, ¿no? O sea, es como
yoga, 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 y hablas de yoga, y casi, casi para todo estás diciendo, me pasas la bebidásana, o sea, cosas de estas, ¿no? Y me viene a la mente que cuando esto sucede, nosotros nos vamos acortando a nosotros mismos estas ideas y estas posibilidades de encontrar que los cuencos, que me encantó el ejemplo que pones, los cuencos no se vacíen. Es decir, nosotros cuando empezamos a descubrir que no se trata de atascarnos de esto, te das cuenta que puedes tomar la práctica y la enseñanza como un vaivén para que no te genere esta sensación de querer soltar la toalla. Yo tuve varias conversaciones con alumnos y me llegaron a decir, yo sí he dejado, me han mandado mensaje a los alumnos y me han dicho, Jair, no sé qué me pasa, no se me antoja en absoluto levantar una mano para pegar la otra y decir, ¿esto es normal? Y yo respondo, sí. Ujú, Entendiendo que también la práctica, no, perdón, me voy a regresar. Entendiendo que también yoga no solamente es la práctica física, ujú. que eso es algo que Ver y yo nos escucharon decir muchas Ajá. veces. O sea, para nosotros yoga no es solamente la práctica de asanas o de posturas. Yoga también es este momento de atención plena que estamos hablando y nos estamos escuchando con atención. Es que tú estés escuchando y viendo este podcast, es el autoestudio, es tu meditación, es tu karma yoga, ayudar a la gente, o sea, vaya, hay un montón de aspectos que nos pueden ayudar a entender que si dejas medio día, un día, una semana a la práctica, porque estás este, quemado, saturada, saturado, es completamente válido. Quiero, quiero englobar esto que cuando me han escrito los alumnos para decirme, oye, quiero tirar la toalla, yo les digo, adelante. O sea, tírala, pero déjala en un punto donde la puedas ver porque la vas a necesitar recoger, porque vas a regresar. Porque creo que cuando encuentras, como tú lo acabas de decir, Vero, un apoyo, un amor, un salvavidas, de cierta forma, en tu práctica y en tu meditación, terminas siempre regresando. Eso es por un lado. Y por otro, para que me platiques tú desde tu perspectiva cómo lo has vivido, eh, a mí me pasa algo en especial. Cuando hablo de enseñanza, lo que me mantiene siempre moviéndome y que me hace no dejar la práctica es que la enseñanza que doy de Soul Yoga y de Kundalini Yoga siempre es cambiante. Y entonces yo sé que mañana no va a ser lo mismo que antier y que la semana pasada. ¿Eso es bueno o malo? No, no puedo decirles que es bueno o malo. Simplemente puedo decirles que me ha permitido a mí saber que cada día es diferente y no la práctica solamente, sino lo que se siente. Si hoy, yo voy a hablar por mí, si hoy he sentido las ganas de tirar la toalla, sé que un respiro, como tú dijiste, ¿no? Son unos peditos, tres lagrimitas y seguimos mañana. ¿Cómo sientes tú? Más bien, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo guías tú cuando un alumno, cómo lo guías? ¿Cómo guías tú a un alumno cuando te busca y te dice, Vero, creo que voy a tirar la toalla? ¿Cómo te acercas a ellos y qué acompañamiento le das a los alumnos? ¿Te ha pasado? Sí me ha pasado. Yo creo que ese es el primer paso es como, okey, tente paciencia, porque eso puede ser temporal, que qué está sucediendo en tu vida, pues, si ya te dicen: "No, pues ABC", y decir: "Échale, a ver, piensa en todo lo que has caminado en ese camino, y a lo mejor hoy te sientes así, pero mañana quizá no". Digo, no te presiones, vete con calma, porque también era, sí recuerdo en particular que me decía: "Es que me siento abrumadísima porque tengo que hacer todo este montón de cosas", porque, bueno, en particular como la certificación. Mm, Y entonces, a ver, esto es para ti. No tienes que cumplirme las tareas a mí porque, pues aquí el maestro eres tú mismo, aunque nosotros compartamos el conocimiento. Entonces, vete paso a pasito. Ahorita no te presiones por entregar a ABCDC si estás saturadísima. Y entonces como que esas cositas iban ahí moviéndose un poquito ahí a permear en la parte de un alumno. De los maestros, pues no sé. Eso nunca me ha tocado que alguien me cuente que se vaya. Lo más como en mis experiencias, a lo mejor en esas partecitas que te decía, bueno, a lo mejor el burnout y ver qué hago en ese sentido. Y también a lo mejor en esos momentos de burnout o lo que te contaba que era la lloradita y llegaba y
compartí a lo mejor algo de lo que había estado yo leyendo, trabajando de conocimiento espiritual, que leía, no sé, de Ramdas o de alguien más, y lo compartí en clase, porque era algo que yo estaba haciendo para mí, sin decir que era para mí. Y lo bonito era como eso que te decía que hacía como la resonancia y escuchar que alguien dice, ay, esto que compartiste, no manches, me cayó niño el dedo, me sirvió un montón. Y yo creo que eso es como esa agüita, como esas fuentecitas que se va circulando el agua y se refresca. Entonces la que te hace regresar y dices, bueno, en medio de todo esto, compartí algo que me está sirviendo a mí, lo estoy trabajando y también le sirvió a alguien más. Entonces es como, yo creo que las cosas bonitas que a mí me han mantenido en la enseñanza. Me encanta lo que dices, Vero, porque viene a mi mente, ya lo he platicado también en otros episodios. Trabajé en una fábrica de autos y, y me lo llevo a esto. En cualquier máquina pasa lo mismo, es decir, se calienta, hay un reset y todo, o sea, todo comienza. Entonces, Ujú, esto que me estás diciendo, creo que pudiera ser hasta incluso algo medio planeado por el espíritu o el alma, ¿no? Como decir, hey, bájale dos rayitas ujú, a tu cotorreo, quieres tirar la toalla, no porque no te guste, seguramente quieres tirar la toalla porque hay un sobrecalentamiento de algo. ujú, Entonces, me encanta, me haces de verdad pensar en estos momentos en la vida que, ojo, hoy estamos hablando de yoga, pero también nos pasa en la vida cotidiana. ujú. En cualquier chamba, por más que te encante, puede ser también que te suceda. Sí, es como un reset, ¿no? De Ajá. pronto, obligado. Sí, porque finalmente estamos también nosotros constantemente cambiando en la vida. Entonces, puede ser que el trabajo que te encantaba hace 10 años, sientes una sensación distinta porque tú has cambiado. Y a lo mejor no es que ya no te guste, a lo mejor necesitas un approach distinto a esa chamba. O por ejemplo, volviendo al tema del yoga, a lo mejor hoy en día que siento que está como mucho el tema de yoga físico, yoga asana, y se enfoca demasiado la enseñanza de nuevos maestros a eso, que sí es una parte importante de la enseñanza, pero finalmente si se queda solo en eso, se queda pues en algo muy superficial y muy vacío, y que es mucho más fácil que te sobrecaliente la máquina. Y entonces yo creo que es también ahí explorar que hay otras maneras de enseñar yoga, no necesariamente con yoga asana, y que también experimentarlas como practicante para luego compartirlas, nos va cambiando el approach de la enseñanza. Porque a lo mejor es como, híjole, ya hice esta secuencia la semana pasada y se van a acordar los alumnos, y entonces ahora qué serie hago, cómo secuencio y demás. Y es demasiado el enfoque en yoga asana. Y dices, bueno, a lo mejor te puedo compartir qué comí hoy y que resultó ser yógico, ¿no? O a lo mejor hoy te puedo compartir qué me pasó en el tráfico y cómo lidié con eso, y es a través de los llamas y ni llamas, y es yógico. Y entonces hacer mucho más rica la enseñanza, yo creo que es la parte esencial, sobre todo para no dejar en la superficie el yoga, porque es así como el gran tema de hoy en día, el yoga en Occidente, y cómo se le ha descafeinado, y digo, somos también parte de un poco, pero lo tratamos de a lo mejor sí traer como nos han enseñado, más integral y más en la vida. Entonces yo creo que eso es algo esencial como nuevo maestro, que sería importante para que no se convierta en esa máquina que solo hace asanas. Considero que a esto que acabas de comentar, si le sumamos que los profes de ahora son más jóvenes, o sea, vaya, a ver, yo mi certificación no la empecé de 20 añitos, ojalá hubiera sido de 19 años, ¿no? No decimos la edad, No ¿para qué? decimos para qué, porque hay mucho filtro aquí. Pero la realidad es que sí, imagínalo, o sea, un chavitito, una chavitita de 18, 19 años, que ya con el hecho de haber dicho chavitita ya me quemé con la edad. Pero una jovenzuela, un jovenzuelo de 18 años que toma una certificación de yoga, muy seguramente va a querer después cambiar. O sea, lo sé, no lo estoy imaginando. Vaya, lo he vivido. He visto maestros súper jóvenes que les digo, ¿cómo vas? Pues ahora soy maestro de salsa. Pues ahora soy maestro de, que me parece fabuloso que integren más disciplinas y que vayan enseñando más cosas. Pero sí creo que lo que dices puede ser en un gran porcentaje muy cierto, porque, no, ¿verdad? Es muy cierto. O sea,
En Occidente, como tú dices, Vero, se enseña mucho más asanas. ¿Por qué? Bueno, pues ya platicaremos en algún otro episodio acerca de esto, pero se enseña mucho más asanas porque es difícil hablar de la devoción y de la espiritualidad sin que relacionen lo religioso. Y para nosotros en Occidente, pues sí hay religiones que rigen, ¿no? Que rifan. Entonces, eh, a esto importante reconocer que si eres un profe de los nuevos y te da el famoso burnout por enseñar, 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 yo creo que es reconocer, número uno, lo que decimos hace un momento, es parte de un proceso. Revisa si no es tu ego el que te está diciendo, ya no puedes más porque no estás siendo creativo, porque no estás llenando los huecos que llenabas, porque no estás siendo tan super wow tus prácticas, ¿no? Revisa eso, número uno. Y número dos, hay que darnos cuenta y hay que darnos la oportunidad de reconocer que como cualquier máquina, hablando de asanas, va a llegar un momento en el que vas a decir, paren, o sea, necesito detenerme un poco y enfocarme en hacer otra cosa, porque ya me harté, ¿no? Eh, no sé, creo que el último punto para mí viene a la mente que pudiera incluso funcionar cuando empiezas a sentir que haya un burnout, es un buen momento para dejar de ser el profe y convertirte otra vez en el alumno. Ajá. Que eso sí lo hemos hablado casi en todos los episodios, ¿no? El profe y el alumno. Me gusta. Em, quiero decir algo para acotar esta parte e irnos con la última pregunta, Miss Vero. Eh, hace creo que 15 días vi un carrusel, o sea, unas 7, 8 fotos en Instagram de un chico que decía, claro, estaba medio dramático esto, pero decía algo así como, eh, hoy me tocó sostener a un alumno que se rompió después de clase y abajo decía, pero hoy nadie me sostuvo a mí. Y luego le dabas a la otra foto y decía, hoy me tocó felicitar y brincar de emoción con una alumna porque cambió de trabajo y le dieron un ascenso económico, pero nadie estuvo conmigo para ver si me pagarían más en mi clase. O sea, cosas así que empecé a verlo y dije, lo que callamos los maestros. Sí, sí es cierto, güey. O sea, a ver, no es desde el victimismo, es desde el entender que sí es cierto. O sea, nos vendemos y nos compramos, o sea, chécate, nos vendemos y nos compramos la idea de que el profe, pues, no debería de estar, purneteado, o sea, no debería de cansarse. Y yo creo que a veces es la mente. Quienes ya tienen bien dominado que este show es de no te preocupes, si se vale que quieras medio tirar la toalla, pues yo creo que está del otro lado. Pero bueno, Miss Vero, échame la pregunta. Del millón. Y entonces, en medio de todo esto, ¿cómo se hace para renacer en medio de toda esta situación de aparente fracaso, de tirar la toalla? Ya dije un poquito de esto, Pero como eh, Jair, como Yair, Jair. como Yair Casillas o como me dicen mis sobris, Yair Yoga. Eh, ay, una lista. Creo que soy de las listas, soy mucho de listas. Una lista que te permita ver cuáles son las cosas que te hacen sentir en balance en tu centro y feliz. Y feliz lo dejo al último porque creo que la felicidad es una elección, pero bueno, por acá las otras dos anteriores, lo que te jala a tu centro, lo que te hace sentir en balance y lo que te permite o te conecta a la felicidad. Después una lista de las cosas que están siendo difíciles para ti, los retos que estás viviendo y otra lista más, ya todos van a decir, ay, qué hueva, no voy a hacer eso, Jair, ¿no? Pero bueno, te estoy hablando que una lista puede ser de 3 o 4 cositas y una lista más en donde podamos ponernos un deadline. O sea, creo mucho, pero creo mucho que la vida son procesos. Está el famoso samsara, hablando de la filosofía del yoga, ¿no? El dragón que se come su propia cola. Y yo me atrevería a decir que cuando haces una lista, 2 o 3, te das cuenta que somos parte de un proceso. La forma en la que se renace después de que sientes que estás fracasando, que quieres tirar la toalla, es haciendo una lista, identificando qué es lo que te hace crecer, qué es lo que te está haciendo sentir que no creces y un deadline.
¿cuánto tiempo me quiero sentir así? A lo mejor suena muy frío, pero me Ujú. funciona, a mí me ha funcionado. Y por último, contárselo. A quien más A confianza quien le más le, ajá, tengas. claro, contárselo, externarlo. Creo que Ujú, varios episodios estamos cayendo en cuenta que chismasan es esto. ujú. Chismasan se convierte en lo que pasa después del tapete. Y lo que pasa después del tapete tiene que ver con el amor, con la aceptación, con el afecto. Quiero decir que cuando hablamos que suena a broma, contarse lo que más confianza le tengas, más bien yo me refiero, Vero, a podérselo contar a alguien que sabes que más que juzgarte, tiene un momento de silencio junto a ti, tiene un abrazo y tiene un tira la toalla. Tírate cerca de la toalla y aquí te espero para que te levantes, ¿no? O vamos, nos tiramos y nos levantamos juntos. Creo que para renacer se necesita volver a la raíz y reconocer si esta sensación de tirar la toalla tiene que ver más con un momento o con una situación muy profunda, con una persona o es parte de un día. O sea, identificar. Hay una frase que dice, ¿no? Darle la justa medida a las cosas. Así es como creo que se renace. ¿Tú cómo crees que se renace? Yo creo que dándote ese espacio para ser vulnerable y reconocer, este, así como que, a ver, ahorita estoy rebasado, rebasada, y coincido contigo eso de compartirlo, porque yo creo que en esos momentos escucharte a través de a ti mismo, a través de hablarlo con el otro, aunque la otra persona no te diga nada, a veces te hace mucho sentido. Y eso de sentirte apapachado, decir, ok, pues está chido, aquí yo te acompaño y te entiendo. Y precisamente lo que tú decías, es como el corazón de la intención de de este podcast, de todas estas cositas que a lo mejor como alumnos o como maestros no hablamos porque creemos que la imagen del yoga es como europeo y lo bonito y tralala, pero pues debajo está la humanidad y está el humano que se cansa, llora, está hasta la madre, quiere soltarlo todo, pero también es esta parte de, sí, el yoga también me da alegría, me da ese espacio de paz, de contención, de gente que es similar a mí. Entonces yo creo que las dos cosas pueden coexistir súper bonito. Yo creo que esa es una de las maneras como se puede renacer, como en esa red de apoyo que nos da el yoga y los amigos, y entender que pueden coexistir las dos cosas, que a veces tirar la talla puede ser, como dices tú, un ratito, o a veces puede ser una decisión y también está bien, y también puede ser espiritual tomar esa decisión. Y también se vale, exactamente. Pues yo hoy deseo que siempre sientan confianza de compartirlo. Yo deseo que este episodio, que no lo sé, yo hoy lo sentí como un bálsamo, sea también para ti esto y que te puedas llevar un montón de herramientas. Tirar la toalla no es un Y fracaso. que nos platiquen, a lo mejor, por ahí en Sí, comentarios si les ha pasado o cómo lo han lidiado, si les ha llegado a ocurrir, qué herramientas, a lo mejor nos sirve saber tips también ahí. me va a encantar. Me va a encantar que nos cuente. Tirar la toalla no es un fracaso, tirar la toalla es ese momento de reset, el botón que le presionas para hacer un cambio. Y me encantó la frase que dijiste, ¿verdad? Que la habías escuchado. A veces también soltar lo que tienes es parte del camino espiritual, ¿no? Ah, O de sea, salirse del camino también es parte del camino. salirse del camino también es parte del camino. Es este Vero 2026. No, no es cierto, no es es verdad. No. Creo que lo escuché en la película de Comer, Rezar, Amar, con creo que el maestro en la escena donde está hablando con esta, se me olvidó el nombre Julia incluso, Roberts, pero o de la la protagonista, no me acuerdo. protagonista es, Elizabeth Gilbert, creo que era. No sí, sé. una cosa así. Ahí lo buscan. Nos escriben y nos Ajá. cuentan. Pues bien, pues es momento de irnos y la idea es que nos escriban, como dices, y nos cuenten si les ha pasado y cuál es, en qué momento te ha pasado, número uno. Dos, y cómo consideras que puedes renacer de ese momento. Sería muy bueno que nos contara. Muchas gracias por Ujú. escucharnos. Acuérdense suscribirse, activar campanitas. Si esto te resonó y crees que le puede servir a alguien más, compártelo. Namaste. Nada más.